Somos todos al unísono, pues tú vendrás porque, como lo has dicho en las Sagradas Escrituras, este Evangelio será predicado en todos los confines de la tierra y entonces vendrá el fin. Que tu Santo Espíritu nos conmueva y de esta manera podamos cada uno tomar la tarea de compartir el Evangelio. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das y esa capacitación que nos brindas. Te lo agradecemos todos los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, tu Santo Espíritu y de ti, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, entonces, el fundamento del tema de hoy es, en las Sagradas Escrituras, vamos al libro de 1 Timoteo, capítulo 2, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. 1 al 4. Entonces, estamos hablando de encontrar estrategias para tener más tiempo en la oración, más contenido en la oración. Van de la mano. Si yo tengo bastante contenido para orar, pues va a emplear más tiempo. Y de esta manera pues encontramos razones por las cuales disfrutarnos una comunión a plenitud con el Señor durante más tiempo. Entre comillas, nos sacrificamos viendo un partido con su alargue y definición por penaltis que a veces se gasta 3-4 horas, pero con el Señor difícilmente pasamos de 15 a 20 minutos, ni siquiera el descanso de los que tienen el partido de fútbol. Entonces, estos temas son de amonestación para que cada uno de nosotros encuentre esa circunstancia de cuestionarse si está verdaderamente entrando en esa relación con el Señor y de esta manera pues también tener esas bendiciones que prodiga el comunicarnos con el Señor y descansar en Él. No porque solucione lo que nosotros queremos, porque soluciona Dios todos nuestros problemas, no. ¿Puede solucionar todos nuestros problemas? Sí. Y aquellos que no soluciona, pues nos da las herramientas necesarias para sobrellevarlas, porque Él es el único que con su sabiduría y con su inteligencia sabe a qué debemos nosotros enfrentarnos y de esa manera pulirnos, perfeccionarnos, ¿no? Entonces vamos a leer las Sagradas Escrituras, libro de 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo. Ante todo, como decir ante todo es prioritario, insto, o sea, nos ordenan a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Aquí no dice por un sector exclusivo, no dice por cierto grupo o esto, no. Aquí es por todos los hombres. Sean creyentes, sean incrédulos, sean ateos, lo que sea, como quieran decirlo. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, en cargos de poder, para que vivamos en quietud y paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que desea que todos los hombres sean salvos, no un sector exclusivo, no los buenos, no los estos, sino los que están en están perdidos, que nosotros actuemos como el buen pastor que va y busca la oveja perdida y regresa gozoso con ella. Porque esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que sea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad, recuerden, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Entonces, la verdad está ilustrada, está demostrada, está explicada, no toda, porque hay unos misterios, pero el Señor está revelado en las Sagradas Escrituras. Y si conocemos al Señor Jesucristo, conocemos al Padre. Obviamente, entonces también vamos disfrutando de la presencia, porque el que discierne las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo, se disciernen espiritualmente. Entonces, tenemos que asimilar esto, ¿no? Debemos orar por todos los hombres. Y entonces, ¿quiénes son todos los hombres? Dice aquí los que están en reyes también y eminencia, en cargos de eminencia. Entonces, para hacer un abrebocas,
¿Cuántos de nosotros semanalmente, diariamente o periódicamente oramos por nuestro presidente, nuestra vicepresidencia, nuestra vicepresidente, por los ministros, por el fiscal, por el procurador, por los senadores, por los representantes a la Cámara, por los magistrados, por los jueces, los abogados, por los alcaldes, por los gobernadores, por los diputados de las asambleas, por los miembros de los consejos, no solamente de los municipios, sino los consejos comunales. Y así paulatinamente nos vamos dando cuenta de que nos carecemos de, ahí como dijo el Señor, por esas peticiones por los que están en eminencia. Y no solamente eminencia de nuestro país. Entonces, ¿cuántos están orando por Zelensky, el de Ucrania, presidente? ¿Cuántos están orando o estamos orando por Vladimir Putin, por los dignatarios de China, de Corea del Norte, Corea del Sur, de los de Taiwán, los de Afganistán, los de Siria, los de Beirut, los de Jordania, los del Lejano Oriente, Palestina, los israelitas, etcétera, etcétera? Estamos orando por el presidente de Estados Unidos, estamos orando por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, estamos orando por Nicolás Maduro y todos los miembros de su gabinete, estamos orando por los miembros de la oposición, estamos orando por el presidente de Chile, el presidente de Argentina, el presidente de Brasil, el presidente de Ecuador, el presidente de Perú, todos aquellos en los cuales a veces nos dedicamos solamente a criticar, a murmurar, a tener malicia, pero no los tenemos en cuenta en nuestras oraciones. El Señor nos exhorta a que insto ante todo a que se hagan esas rogativas por esas personas de poder, ¿no? Porque de esa estabilidad de esas personas también y sus decisiones depende la estabilidad del mundo, la economía del mundo y muchos factores, ¿no? Entonces, como decían en el tema de anoche, esto nos da pie para que tengamos tiempo de dedicarnos a la oración. No es solamente estar ahí repitiendo y pido por todas las autoridades. No, hay que nombrarlos, como dice, con nombre propio. A mí, cada uno le impacta diferente si habla de Vladimir Putin directamente que si habla de Biden o de cualquier otro presidente. Hay unos que nos generan ciertas emociones encontradas y hay otros que no. Entonces, por eso es que debe ser una petición individual por cada uno de ellos. Entonces, como podemos ver, vamos encontrando que hay muchos personajes que nosotros debemos incluir en nuestra oración. De esta manera, pues, más tiempo, más contenido. Entonces, vamos a mirar a lo largo del tema de esta noche con pasajes bíblicos, esas exhortaciones demandantes que el Señor tiene en las Sagradas Escrituras. El verdadero evangelio es exigente, ¿no? No es tan sencillo como se piensa, pero con la ayuda del Espíritu Santo, ese poder que nos da el Señor, podemos tener ese fruto de amor por nuestros enemigos. Como vamos a ver, hay que orar por los enemigos. Nosotros siempre tendemos a orar, o la gran mayoría de personas tendemos a orar es por nuestros seres queridos, por las personas buenas, etc. E ignoramos las personas que nos ocasionan mal. E incluso si nosotros exhortamos a que, oiga, pidamos por tal violador que ya... No, ¿qué cuento de eso? Yo oro es para que lo maten o para que lo cuelguen o para que lo violen, etc. Entonces respondemos como la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y eso no es lo que pretende el Señor en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a orar por nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros empleadores o aquellos que nos sirven, la Sagrada Escritura es muy contundente. Vamos a mirar un pasaje que nos amonesta ante esa liviandad, ante esa circunstancia de ser así como solo oramos por los que nos facilitan las cosas o nos ayudan. Y mire lo que el Señor nos habla a través de la palabra. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 10. Lucas 17, 10. Digamos, desde el versículo 7 al 10, para entender mejor, nos dice, siervos inútiles, nos dice ese pasaje. Si alguno de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, cuando éste vuelve del campo,
¿Acaso le dice, entra, siéntate a comer? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, arremángate y sírveme hasta que haya yo comido y bebido? Y después come y bebe tú. ¿Da gracias al siervo porque hizo lo que le había sido mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os mandó, decid, siervos inútiles somos, porque hicimos solo lo que debíamos haber hecho. Entonces somos siervos inútiles cuando pedimos solo por mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, o sea, solo por aquello que me da confort y no me... No, esos somos siervos inútiles. El Señor dijo, orad por todos los hombres, todos, no dio rango de nada. Y es más contundente para entender por qué somos siervos inútiles. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, Mateo 5, 43 al 48. Pasaje que conocemos, pero una cosa es conocer, repetir, pero otra cosa es aplicar. Y ahí es donde viene esa exigencia del Señor. Mateo 5, 43 al 48 viene amor al enemigo. ¿Sí? Verdaderamente estamos dedicándole tiempo en nuestras oraciones a nuestros enemigos, declarados y no declarados, porque uno a veces tiene enemigos que no sabe que son nuestros enemigos porque murmuran a espaldas nuestras, están esperando la oportunidad para acecharnos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? Es toda persona, toda empresa o grupo de personas, toda situación u objeto que me saca del confort de mi paz exterior o mi paz interior. Ese es mi enemigo. Es algo que arruina mi felicidad, ¿sí? Ya sea en forma pasajera o durante mucho tiempo. Ese es mi enemigo. Entonces, este enemigo me puede hacer una amenaza directa, ¿sí? Hacer un comentario, o es mi enemigo por un accidente que me provocó. A veces no necesito estar cerca de lo que me intranquiliza, sino es solo pensarlo, solo que me lo muestren o me digan algo, y una vez con eso me arruinó el día y puede estar en otro lado y yo ser esclavo de él en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración esa definición de enemigo. Entonces, ¿qué pasa a veces? Que yo me incomodo y obviamente se ven afectados los que están conmigo, a mi alrededor, ¿cierto? Los que me aprecian, etcétera, al ver cómo está en ese momento alterada mi felicidad, ¿no? Entonces, vamos a leer este pasaje de Mateo 5, 43 al 48, que dice, el amor al enemigo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿no? En Éxodo 21, 23. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen. Esta es muy exigente, esta aseveración del Señor. ¿Cómo voy a amar al enemigo? Si lo que siento es odio. Y recuerde que el odio es el antónimo de amor. Lo que siento es deseo de venganza, lo que siento es tristeza, siento es rabia, ira, cuando me lo menciona, etcétera. Sobre todo en el caso, por ejemplo, si violó a mi hijo, a mi hija, o me dejó en la quiebra porque lo fié y quedé yo todo hipotecado y todo embargado, etcétera, etcétera. Y quedé con en la ruina y para el futuro no tengo nada, etcétera. Bueno, muchos factores, ¿no? Entonces, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, esa es una condición muy exigente, ¿no? Tengo que pedir amor por mi enemigo, tengo que bendecirlo, tengo que estar en disposición de hacerle el bien y tengo que orar por él cotidianamente o lo más frecuente que pueda para que yo pueda ser llamado hijo de Dios. Si no hago eso, estoy excluido de la gracia del Señor. Y nosotros tan campantes y tan tranquilos no nos damos cuenta con esta exigencia que nos excluye fácilmente. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol
sobre malos y buenos. Aquí envía su sol sobre malos y buenos es la oportunidad de salvación, la provisión de la salvación. ¿Sí? Se acuerda que el sol de justicia es Jesucristo y Jesucristo es la justicia de la humanidad para... Entonces el Señor envió a su Hijo por todos, ¿no? Romanos 8:32 dice que el Señor envió a dar la vida por todos nosotros, no solamente fue por los buenos. Pero leámoslo ahí, hagamos un paréntesis en Mateo 5 y vámonos a Romanos, porque como dijimos, hay que leer, esto no es de suposiciones, sino hay que leer que sí es verdaderamente, en este caso el contexto de lo que estamos hablando es trascendental, porque es el tema de la maravilla del amor de Dios. Estamos hablando del amor a los enemigos, entonces vamos a hablar porque Dios es amor, la maravilla del amor de Dios aquí con todos. Romanos 8:31. Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no eximió ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él gratuitamente todas las cosas? ¿Por quién se entregó Jesús? Por toda la humanidad, ¿sí? Entonces Jesús no es que salvó a todos en la cruz en ese momento. Jesús no salvó en la cruz en ese momento a toda la humanidad. Dio la provisión de que toda la humanidad fuese salva, en el determinado caso a futuro, o en ese momento sí, posteriormente rápidamente asimilaban que Él era el Salvador del mundo, es el Salvador del mundo, y se justificaban en Él. Entonces, Él dio la provisión de salvación para toda la humanidad. Gracia de salvación para todos, pero que en ese momento, cuando Él muere, no es que salve a toda la humanidad. Ejemplo, si Él murió a las 3 de la tarde, y a las 5 un terremoto destruyese toda la tierra, ¿serían salvos todos porque el Señor murió en la cruz? No, serían salvos únicamente los que estaban justificados en Él. Entonces, en ese sentido, la gracia y la salvación es una provisión para todos, pero se hace efectiva es solo en aquellos que se justifican en el Señor Jesucristo. En ese sentido es que Dios nos salvó a todos en la cruz, dio la provisión de que todos sean salvos por ese acto expiatorio. Entonces, ese amor del Señor ahí de Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús, de amor en la cruz, se traslada ese amor al enemigo. Por eso recuerden que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor retarda su venida, no porque se le haya olvidado, tenga pereza ni nada, sino que espera que todos procedan al arrepentimiento para que todos sean salvos. Qué maravilloso amor el del Señor de tenernos esa paciencia. Entonces, volvemos a Mateo, capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos. Esa provisión de sol de justicia fue para buenos y malos. Mandó esa provisión de justicia para buenos y malos. Ese es el sentido de contexto espiritual. Obviamente, en el sentido geográfico, sí, el sol sale para todos en la tierra, sean buenos y malos, pero aquí el contexto más profundo es que el sol de justicia vino para darle salvación a todos. Que cada uno no lo haga válido es diferente. Y manda la lluvia sobre justos e injustos. Manda la lluvia es también las pruebas, las situaciones. Él refina a todo mundo. O sea, recuerden, Hechos 14:22, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Y eso no es solamente para los buenos, eso también es para los, entre comillas, gentiles, impíos. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, como dice, siervo malo, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Ellos oran por los que son de su grupo, de su predilección, etc. Eso lo hacen también ellos. ¿Y qué hay de diferencia en que nosotros hacemos lo mismo y nosotros teniendo, entre comillas, el conocimiento de la verdad? Versículo 47. Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Resulta que nosotros nos quejamos, ese hermano no me saludó, pues la próxima vez no lo saludo tampoco. ¡Ay! Me volví igual que él y criticando lo que no saluda. En cambio a mí sí me la van a cobrar porque si yo critiqué que no saluda, como dice
el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, ¿no? Porque usted critica al otro y si usted está haciendo lo mismo. Entonces nosotros nos volvemos criticones y estamos elaborando lo mismo, o sea, nos estamos condenando a nosotros mismos. Si yo no saludo, soy peor que el otro porque sé que no saludar es malo en el sentido emocional, social. Entonces, mi respuesta es entonces ojo por ojo, diente por diente. Ah, qué maravilla. Entonces vuelvo y repito en el 47, y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Entonces aquí viene la exhortación. Sed pues perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esa perfección no es dejar de pecar, es ir paulatinamente cada vez desligándonos de la condición de situación de pecar deliberadamente, hacernos un individuos que ya no pecamos deliberadamente, sino de pronto accidental o por una circunstancia forzosa mayor que nos domine el miedo. Pero ya no lo hacemos así premeditadamente. En ese sentido es ir perfeccionándonos el carácter del Señor. Solo la naturaleza pecaminosa no desaparece porque usted se bautiza, hermano. Si fuese así, nadie recaería, nadie sería apóstata después de bautizado. No, la naturaleza humana de pecaminosidad, esa ley del pecado que mora en mí no desaparece porque yo me bautice. Esa condición natural a la inclinación al pecado, lo que sucede es que cuando me bautizo y recibo el don del Espíritu Santo, es la fuerza que el Señor me da para poder enfrentar a la obra de la carne. Recuerden que hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal, el conflicto de los siglos entre el bien y el mal, donde el Espíritu nos es dado para darnos soporte y gobernar nuestra conciencia, y de esta manera podamos resistir al enemigo, ¿no? Porque esta naturaleza pecaminosa solo va a desaparecer cuando, dice en 1 Corintios capítulo 15, este cuerpo corruptible en un abrir y cerrar de ojos se vuelva incorruptible, este cuerpo mortal se vuelve inmortal. Ahí es donde desaparece la naturaleza pecaminosa. Obviamente, los que vamos a ser salvos, considero que este servidor y los que están en el grupo, etcétera, vayamos a ser salvos, no pecamos antes de la venida del Señor un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se cierra el tiempo de gracia y somos sellados, entonces podemos, como dice la Biblia, el que peca siga pecando y el que no peca no siga pecando. O sea, el injusto siga siendo injusto y el justo siga siendo justo. ¿Qué es lo que pasa? Que nos sellan, y esa fortaleza del Espíritu Santo de darnos el carácter y la obediencia a los mandamientos y tener el carácter de Jesús y tener paciencia, permite que nosotros podamos soportar todas las tribulaciones y acechanzas del enemigo. Ya no nos van a... Ya esa inclinación pecaminosa está controlada, pero no por nuestra propia naturaleza, sino por el Espíritu Santo que nos ha sellado, ¿sí? Lo tenemos como sello interior y una manifestación exterior de ese fruto de obediencia a los mandamientos, al testimonio de Jesucristo y a tener paciencia. Entonces es un carácter intelectual, espiritual, de obedecer y mostrar todo lo que aprendimos de las Sagradas Escrituras. Entonces, el hecho de que nosotros mantengamos esa conducta pecaminosa no nos exime de tener justificaciones de que no, yo soy un individuo débil y entonces yo no soy capaz de amar al enemigo, yo no soy capaz de hacerle el bien a ese, ¿cómo le va a hacer el bien al que violó a mi hija o a mi hijo? ¿Cómo le voy a ayudar? ¿Cómo? Pero el Señor lo manda. Así como el Señor en la cruz. He aprendido que hay cosas que a uno como humano son casi que imposibles de perdonar. Entonces aprendí por intermedio de un predicador y lo asimilé y me ha dado fruto, que hay cosas que usted definitivamente es difícil de perdonar. Pero el Señor dice, ejemplo os he dado como yo he hecho, vosotros hagáis. El Señor en plena situación de estar enjuiciado, castigado, azotado, humillado, violado en su intimidad, burlado, etc. Y con ese coraje dice en la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una manifestación soberana, sublime de amor que sobrepasa todo entendimiento humano, porque Él no estaba esperando nada que se espere, que me pase la tragedia, que se me amortigue la emoción, etc. No, en medio de su dolor ya estaba perdonando por amor. Entonces yo he aprendido cuando ese predicador dijo, hay situaciones que usted no comprende, pero que usted le dice al Señor en oración, Señor, esa facultad de perdonar al enemigo, al ofensor, al asesino, al ladrón, a lo que usted quiera, o la situación que se le presentó,
Dame la capacidad de perdonar aún en medio de mi dolor, Señor, como tú lo hiciste en la cruz. Dame por fe ese don de perdonar. Y funciona, hermano. Funciona cuando se pide por fe. Si Jesucristo lo hizo y Él dijo que ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros hagáis, Él me da esa facultad para poderlo imitar. Por fe perdonar, porque la esencia del perdón es no juzgar. Esa es la esencia, el resumen del perdón es no juzgar. El perdón no es olvidar, falso, es una predicación falsa. ¿A qué chico se le va a olvidar que su padre lo violaba? O que tuvo esta una circunstancia adversa por un vecino, alguien. No estamos diseñados para olvidar, no. Que nosotros selectivamente a través del Espíritu Santo no nos haga recordar para juzgar es otra cosa, pero en un momento dado, si el violador se me aparece, yo la voy a recordar como insofacto. Entonces ahí hay que pedirle al Señor eso. Entonces, por amor, es que el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos. Y dice, lo que les decía, el contenido en la oración dice, y orad por los que os maltratan y persiguen. Entonces, en este versículo, me voy a detener hoy. El sábado tengo la tercera parte, entonces vamos a profundizar más el sábado entrante, Dios mediante, si nos tiene con vida y su santa voluntad. Entonces vamos a la tercera parte para engranar todavía esa posibilidad de tener más contenido y tiempo en la oración. Hoy es la segunda parte. Me voy a detener en este versículo para mirar que sí, con ese solo versículo, ¿cuánto no puedo yo aprovechar para generar contenido en mi oración y obviamente tiempo? Entonces dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Entonces, decíamos que enemigo es todo el que me saque la tranquilidad, me quita el confort, la paz, interior, exterior, etc. Entonces siempre hemos tomado, me lo han escuchado ya muchos amigos, de tomar un ejemplo que por lo que he visto, cuando mencionan en las noticias, lo que producen mi familia, mis allegados, especialmente las mujeres, vamos a tomar el ejemplo de un violador, ¿sí? Un violador aquí famoso en Colombia, famoso no por lo bueno, sino por las circunstancias que han rodeado lamentablemente su vida. Entonces un violador que violó más de 200 niños y mató más de, no tenemos la cantidad exacta, pero muchos. Entonces cuando dicen que va a salir de la cárcel, que ahora es predicador, que ahora, y entonces todos fruncen el ceño y cambian de canal, que yo no sé qué, y toda la cosa, ¿cómo así que va a salir? Que todo, debían era condenarlo a muerte, debían era hacerlo lo mismo que él hizo, ¿no? Que lo violen allá en la cárcel, etcétera, o sea, deseándole el mal. Y hay un gran problema, ¿no? Entonces uno lanza la pregunta, ¿cuántas personas son dignas para Dios? Entonces unos dicen, se quedan pensando, yo les digo, todos son dignos para Dios. ¿Recuerdan Romanos 8:32 que acabamos de leer? Él dio la vida por toda la humanidad. No se puso a pensar si esto es bueno o esto es malo. Él vino a buscar las ovejas perdidas. Su sustrato es más ese tipo de personas que nosotros. ¿Y cuántos somos dignos? Ya no para Dios, sino ante Dios. Ahí sí ya cambia la respuesta. Somos, como dice, muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces no nos pongamos a decir que esa persona no es digna ante Dios. Mientras haya tiempo de gracia, hay esperanza para todos. Y en ese esfuerzo estamos nosotros que debemos predicar y ir a aquellos que no conocen la verdad, están en oscuridad. Porque nosotros somos la luz del mundo, pero escondidos debajo de la mesa. Entonces, cuando el Señor dice, ama a tu enemigo. Entonces, tengo que reconocer que esa persona es mi enemiga. No ha violado, ese violador no es mi enemigo porque no ha violado a mis hijos ni toda la cosa. Pero el hecho de que al escucharlo, al oír comentarios referentes a él, sean buenos o malos, me pone energúmeno, me da ira, me molesta, etc. Es mi enemigo. Y máxime si dicen, oiga, se va a pasar aquí a vivir en donde yo vivo, entonces casi todos se van. Sí, que es el enemigo, así no haya hecho nada. Entonces, en mi oración, ¿qué tanto estamos, en nuestras oraciones, qué tanto estamos pidiendo por esos enemigos? Entonces,
ustedes oran por los miembros del comité, la cúpula del ELN, con nombres y apellidos completos, Antonio García, todos los que usted... No. ¿Está orando por los de la FARC? No. ¿Por los que se acogieron al plan de paz? No. ¿Por los disidentes? Están pidiendo, por ejemplo, piden por Iván Mordisco, pedían por Gentil Duarte, pedían por el Mono Jojoy, pedían cuando estaban vivos, pedían por Iván Márquez. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Nos alegramos. No, que se murió Iván Márquez o que perdió una pierna, perdió una parte de una mano y una esquila en el cerebro y todos, que ejerciendo nuestra justicia, si el perdón es no juzgar y nosotros estamos juzgando, eso no lo cobra el Señor. Y es tan contundente para decir que en nuestra dificultad para pedir amor por esas personas, voy a leerles Proverbios, un pasaje que es supremamente fuerte para aquellos que nos gozamos de la tragedia del enemigo. Es que nosotros estamos queriendo escuchar. Entonces, por ejemplo, dicen, hay rumores de que Iván Márquez, pues el jefe de la FARC, está herido, está grave, todo, y nosotros haciendo fuerza que no se recupere, que se muera, que siga así, o que va amputado a eso, que sufren en carne propia todo lo que hizo, y deseándole el mal, deseándole que le vaya mal. Y eso es correcto en el contexto de nosotros como hijos de Dios. Por eso dice el Señor aquí, ama a tu enemigo. Entonces, cuando usted ama a una persona, no desea lo malo para ella. Y lo vamos a ver ahorita en lo que vamos a seguir analizando este pasaje en concreto. Vamos a ir Proverbios, hagamos el paréntesis ahí de Mateo 5. Proverbios 24, versículo 17 y 18. Pasaje que cuando lo leí me dio duro porque uno inconscientemente o conscientemente dentro de su trasegar de esa inmadurez cristiana se alegraba, ¿no? Cuando mataron a Raúl Reyes, cuando mataron al Mono Jojoy, cuando le usé algo malo, así no mueran, pero que queden con limitaciones, etcétera, etcétera. Nos alegramos. Y esa es nuestra justicia, ¿ve? La justicia tarda, cojea, pero llega. Y sacamos algunas conclusiones, ¿no? Y entonces mire lo que dice Proverbios, y no se les olvide, amigos y hermanos en la fe. Proverbios 24, 17 y 18. ¿Cómo es una zorra pequeña que nos hace perder la salvación? Esta es una zorra pequeña. Dice la palabra del Señor. Si cae tu enemigo, no te alegres. Contrario a lo que hacemos por naturaleza, ¿no? Si cae tu enemigo, no te alegres. Si tropieza, no se alegre tu corazón. El Señor lo verá, le desagradará y apartará de él su enojo. Al Señor le desagrada que usted, que yo, que cualquier persona se goce de la tragedia, especialmente de los impíos. Tremendo. Este pasaje me dio muy duro cuando lo leí. Y entonces procuro que el Señor me dé amor por mis enemigos para no sentir esa paz, ese frío, ese frescor, como lo denominamos nosotros. Ahí estamos pecando, hermanos. Estamos pecando y nos estamos dando cuenta. Entonces, si no les pasa nada, entonces vivimos en amargura. Porque entonces, como dice en el Salmo 10, en el Salmo 37, en el Salmo 73, el 94, lamentándoles, pero ¿por qué a los impíos les va bien? ¿Por qué ellos prosperan? ¿Por qué nosotros? Hermano, es voluntad del Señor y luego, como Él dice, ellos ya tienen su merecida paga, así como le decía a los judíos. No se preocupen que cuando sean llamados o el día que yo venga, chao. Y nosotros preguntándonos y luego cuando les pasa, entonces alegrándonos. Entonces, a considerar ese pasaje hoy, no se le olvide, Proverbios 24, 17 y 18, nos estamos condenando, perdón, y no nos damos cuenta. Entonces, para que compartan y hagamos el respectivo llamado a atención. Entonces, sigamos ahí en Mateo, capítulo 5, en encontrarle tiempo y contenido a la oración, ¿no? En ese pasaje de amar a cada enemigo. Entonces, usted tiene enemigos muy directamente identificados.
Y hay otros que sospechan, pero en esos que están directamente identificados. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos enemigos tiene usted? Le dice una persona. No, yo tengo muchos enemigos. ¿Tiene algunos identificados? Sí. Y que vamos a ver si está haciendo el proceso con cada uno de ellos, como dice el Señor en la Biblia. Entonces, ejemplo, para cada venezolano, un ejemplo, ¿no? El enemigo número uno ahorita, ¿quién es para un venezolano? Dice, el presidente, Nicolás Maduro. Entonces yo le digo, ¿estás orando por él? Volvemos entonces al caso nuestro, el violador. ¿Estamos orando por él? ¿Pidiendo amor por él? No, pero ¿cómo va a pedir un amor? Estoy pidiendo es que antes desaparezca para que no sea una amenaza para la sociedad y nos intranquilice y toda la cosa. Pero el Señor manda a orar por él. No, no, hablemos de otras cosas y toda la cosa, porque es que uno cuando habla de enfrentar el perdón, la gente se molesta. Es que usted como no le ha pasado nada, usted como no le han dicho nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, Dios es exigente en este pasaje. Entonces dice, ama a tu enemigo. Entonces tengo que identificar en mi oración o hacer el listado para cuando vaya a orar, yo puedo hacerlo con los ojos abiertos. No es que necesariamente tengo que cerrar los ojos y todo. Yo acostumbro a tener un listado, yo ir repasando motivos de oración y de las personas identificadas con ese proyecto. Ejemplo, cuando el Señor abrió los ojos y miró al cielo, era con los ojos abiertos, clamándole al Padre. Ahí en Juan 17, esa oración sublime era con los ojos abiertos, no necesariamente con los ojos cerrados. Entonces usted tiene su listado de personas que son sus enemigos, o usted los considera su enemigo. Entonces, tiene que pedirle específicamente, cuando pedimos al orar la unción del Espíritu Santo, porque el que me da esa facultad de amar, ese amor es un don. Sí, el don superior a todos es el amor, como dice en 1 Corintios capítulo 13. El amor. De tal manera que nosotros tengamos esa facultad otorgada por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero si no me atrevo, recuerden que el Señor no nos obliga, dice que yo les doy el Espíritu Santo a quienes me lo piden, y nos lo da sin medida. Entonces, el Señor, como dije, el don inefable, indescriptible del amor, que está por encima de todas las cosas, lo debemos pedir y tenemos que humillarnos, reconocer que nosotros no somos capaces de elaborar amor. Entonces, esa dádiva del Espíritu Santo genera en nosotros esa facultad de amar. Si nos cuesta a veces pedir amor por nuestros seres queridos, ¿cuánto más no nos va a costar pedir por los seres amados? Como les decía anoche, ¿cuántos en sus oraciones han dado gracias por el amor que el Espíritu Santo me ha otorgado de la facultad de amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a las personas que de una u otra manera me han favorecido? Ahora no lo hago, no hacemos, no damos gracias por ese don de amor que nos dan. Entonces ahora debemos agradecer esa posibilidad de que nos da el Señor a que a través de su Santo Espíritu podamos pedir amor por los enemigos. Tenemos que agradecer a Dios que ese Espíritu Santo me pueda otorgar esa facultad. Dar gracias en todo, dice el Señor. Entonces aquí agradezco. No simplemente decir pedirlo, no, agradezco que ese Espíritu Santo me sea otorgado para poder ejercer lo que yo no puedo ejercer, amor. Entonces pido amor por ese enemigo. Entonces voy a coger de a uno, pero eso es extrapolable a uno en uno. O sea, si tengo 10 enemigos, con cada uno tengo que hacer lo mismo de declararlo individualmente y ejercer el mismo aspecto con cada uno de ellos. Entonces, ejemplo. Entonces voy al caso de Nicolás Maduro, entonces, de un venezolano. Entonces, ¿quién es su enemigo? El presidente Nicolás Maduro. Pues que no lo sea para usted, no lo sea para mí, sino estoy haciendo una suposición de mucha gente y no está ahí a los calles, sino que mucha gente lo expresa así. Bueno, entonces, ¿pides amor por Nicolás Maduro? No, yo pido que lo saquen del poder, yo pido que una país extranjero lo aprecie o lo manden a matar con unos sicarios o algo así, etcétera, etcétera, francotiradores, etcétera. Deseando es que, como si la solución a todas las circunstancias fuera que él desapareciera, cuando a veces es lo que el Señor permite para que nosotros podamos ejercer ese don, ese fruto de amar. Entonces, ama a tu enemigo. Entonces, te cuesta.
Entonces viene la segunda parte. Si nos cuesta eso, pues seguir adelante nos va costando. Entonces viene y dice, ama a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen. Entonces le digo yo, bueno, ¿y tienes alguna bendición para Maduro? No, yo quiero es que le suceda, que se muera, le dé un infarto, le dé un cáncer, se lo lleve como se llevó al otro presidente, etcétera, etcétera. Entonces deseando es lo malo. Y aquí entonces dice bendecid. Entonces bendecid es reconocer en ese individuo cosas favorables o cosas de las que nosotros podamos hablar bien. Entonces por ejemplo, en el Salmo que dice David, Señor, te bendigo. No es que él tenga la facultad de bendecir a un Dios que lo creó a él, no, en el término de bendecir ahí en el Salmo es, Señor, te obedezco, o sea, te glorifico en el sentido de que fui creado para honra y gloria del Señor, entonces lo glorifico, lo bendigo en el sentido de obedecer para que Él vea en mí esa sinceridad, ese deseo de corresponderle su esfuerzo de haberme creado. Aunque para Él no es esfuerzo, pero en sentido figurativo de nosotros tener como un aliciente. Entonces, no, pero ¿qué va a bendecir uno a esa persona violadora? ¿Qué va a bendecir uno a ese que ha arruinado el país o ha hecho tantas injusticias, esas persecuciones, etcétera, etcétera? Entonces, siempre si la Biblia nos pide algo es porque tiene soluciones. Dios no es un Dios injusto para decirnos que no tiene la respuesta a esa exhortación. Entonces, ¿cómo bendigo yo entonces sea el violador aquí en Colombia o sea Maduro allá en Venezuela si soy un venezolano? Yo les digo siempre a mis amigos, hay 4 maneras de bendecir a una persona, así pareciera que no se lo merece. Y esas bendiciones no las estoy dando yo, no se las está dando nadie, sino provienen de Dios directamente. Están en las Sagradas Escrituras. Primera bendición para cualquiera. Llámese en el pasado Hitler, si estuviese vivo, gozaba de esas bendiciones. Stalin, todos los genocidas, en este caso, el violador, etcétera, tiene 4 bendiciones de parte de Dios. Número 1, bendición. El Evangelio de Génesis dice que el Señor creó al hombre, ¿cierto? Y dice que cuando creó al hombre, dice el hombre, imagen de Dios. Entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le dio soberanía sobre los peces, sobre la naturaleza, ¿no? Y entonces, cuando el Señor, en el versículo 31 dice, entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. ¿Cuándo dijo que era bueno en gran manera? Cuando creó al hombre. Eso hizo que ya lo creado tuviera el clímax, el culmen, como dicen algunos. Entonces, todo lo que Dios creó grande, en gran manera haciendo referencia al hombre. Entonces, ¿quién creó a Garavito? ¿Quién creó a Maduro? ¿Y quién creó a esos enemigos nuestros? Dios. Entonces es una bendición reconocer que Dios lo creó a él, a imagen y semejanza a él. Pero es que es un violador, ¿cómo hacer? No, es que recuerden, nuestra lucha no es con carne ni sangre. O sea, no es con el violador, no es con el presidente, es con el enemigo que los ha usufructuado en el sentido de los ha cogido de esclavos. Recuerden, Romanos 6:16, que uno es esclavo de aquel a quien obedece. Y ellos en ese comportamiento han sido subyugados, doblegados, sometidos por el enemigo, entonces son esclavos de él. Y entonces yo no debo señalarlo a él, sino mirar al diablo cómo está dominando a esas personas. Pero fue una bendición. Cuando el Señor lo creó a imagen, al hombre era inmaculado, sin pecado, y a semejanza, pues con derecho y criterio de abstracción, de inteligencia, de raciocinio. Eso quiere decir creados a imagen, inmaculado, sin pecado, y semejanza, o sea, con ese entendimiento, esa inteligencia propia de Dios, en unos contextos no de saberse todo, sino en el contexto de razonar. Entonces, primera bendición para cualquiera,
Dios lo creó. Entonces debo reconocer que esa persona tiene esa bendición, haber sido creado por el Señor. Que el diablo lo tenga víctima es otro problema. Entonces eso hace que yo reconozco que el diablo lo tiene sometido, entonces yo lo miro en lugar de rabia, lo miro con lástima, con compasión. ¿Por qué? Porque si está obrando mal, está perdido. Y el Señor no se goza de la muerte del impío. El Señor sufre por la muerte del impío. Porque ha hecho que ese esfuerzo de la cruz por esos individuos se haya hecho estéril, ¿no? Entonces, primera bendición, Génesis 1:31. Y todo lo que Dios creó fue en gran manera, bueno en gran manera. Segunda bendición, lo acabamos de leer en Romanos 8:32. ¿Quién dio la vida en la cruz por Nicolás o por el señor Garavito? ¿Quién? Jesucristo. ¿No es una bendición que Jesucristo haya dado la vida por ellos dos? Claro que sí. ¿Por todos mis enemigos? Claro que sí. Es otra segunda bendición que usted puede declarar y no está mintiendo. Pero lo tiene que hacer con ese sentido de amor. Porque si ama a tu enemigo, entonces empieza a entender toda esa bendición que el Señor ha implementado en esas criaturas, igual que nosotros. Tercera bendición. El pasaje que sustenta que dio la vida por todos en la cruz, Romanos 8:32. Y hay otros, ¿no? Pero para efectos tiempo. Porque a veces nos dicen, ¿el Señor dio la vida en la cruz por todos? Sí, Señor. ¿Y dónde me demuestra usted eso en la Biblia? Por eso nos toca estar listos para estar estudiando y estar anotando algo para que podamos tener respuestas y no nos cojan fuera de base. Tercera bendición. ¿Quién está intercediendo por él? Jesucristo, ¿en dónde está en este momento? ¿No? Está como sumo sacerdote intercediendo por cada uno de nosotros, allá en el cielo, en el lugar santísimo, a la diestra del Padre. Entonces está intercediendo por cada uno de nosotros. Y entonces no es una bendición que el Señor esté intercediendo por toda la humanidad, dentro de esos por Nicolás y por el violador. Entonces, bendición que el Señor esté allá intercediendo por estas criaturas que están dentro de eso nosotros y estamos perdidos, porque a veces tenemos una falsa suposición de estar en la plenitud de la justificación, pero el Señor en este momento está ya ministrando, como dicen, eternamente por esas personas. Entonces, le decimos, está el Señor intercediendo por ese violador y ese presidente que me está llenando las expectativas a modo de ver de los humanos. Entonces, claro que sí. Entonces Jesús está allá. Dice en Hebreos capítulo 7, versículo 22, Jesús nuestro fiador. Por eso Jesús fue hecho fiador de un pacto mejor. ¿Sí? Entonces, el versículo 24, pero como Jesús permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. 25, por eso Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Siempre vivo, o sea, eternamente mientras llegue al juicio. Entonces, es una bendición reconocer que el Señor está allá. ¿Y qué estoy haciendo yo porque se cumpla esa intercesión? ¿Estoy participando del crecimiento espiritual de esas personas o cómo hago? Recuerden que la oración del justo puede mucho y por eso oro porque el Señor no se canse de tocar a la puerta a través de su Santo Espíritu. Entonces ya llevamos 3 bendiciones, ¿no? Con sustento bíblico. Cuarta bendición. Ya la habíamos mencionado, pero vamos a leerla. Está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bendición que el Señor no se haya venido esperando que Maduro, Garavito,
los que estamos en esto, el trasegar del enfrentamiento entre la esclavitud de Dios o la esclavitud del diablo, y si estamos de parte sometidos al diablo, entonces el Señor nos dé la oportunidad, nos da retarda su venida esperando que todos nos procedamos al arrepentimiento y seamos salvos. ¿Qué estoy haciendo yo para que esas personas puedan reconocer a Jesucristo como su Salvador y lleguen al arrepentimiento? Esa es una bendición, que el Señor retarde su venida esperando que cuántos se salven. Dentro de esos, Garavito, Maduro y todos mis enemigos. ¿Ve? Entonces sí hay 4 maneras de bendecirlo, y en mis oraciones lo declaro: Señor, porque tú creaste este niño, Señor, porque tú retardas de venir esperando que él se salve. Danos la inteligencia, la sabiduría, la elocuencia, la prudencia para actuar conforme a cómo podamos llegar a que conozcan de tu verdad, etcétera, etcétera. Entonces viene la tercera: bendice a los que os maldicen, hazle el bien al que te hace el mal. Entonces, en mis oraciones pido al Señor sabiduría, inteligencia y prudencia para actuar con justicia con esas personas. No con la justicia mía, porque la justicia mía, si era actuar en justicia, era que incluso contratar un escuadrón y que ahí los maten. No, es que podamos, dentro de ese contexto de amor, como les dije, verlos con compasión y colaborar si tienen alguna necesidad. A veces no entendemos y no le pedimos al Espíritu Santo que nos dé un discernimiento de una necesidad. Entonces el Espíritu Santo dice: no, pues envíale un mensaje, un libro de crecimiento espiritual, etcétera, o algo. El Espíritu nos da las herramientas y la estrategia para poder ayudarlos. Y la cuarta, que es la más todavía contundente para encontrar más contenido y tiempo en la oración, la cuarta es: ora por los que os maltratan y persiguen. Pero yo oro es para que lo maten, oro es para que le vaya mal, oro es para que sufra como me hizo sufrir o me tiene sufriendo, etcétera, etcétera. No, hermano. Ahí es donde empezamos a enjuiciar y ahí estamos condenados, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. Entonces, por eso dice en Mateo 18, ¿no? Lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. O sea, si yo no perdono aquí, arriba no me perdonan. Si yo no perdono aquí, o sea, desato esos rencores, suelto mi juicio, arriba no me enjuician. En ese sentido de esa situación, ¿no? Entonces, si ve que hay mucha cosa demandante en un solo aspecto, con un solo individuo, ahora cómo será con varios, para más contenido, más tiempo en la oración. ¿Por qué? Por lo que decíamos con el pasaje de entrada, ¿no? 1 Timoteo 2, del 1 al 4. 1 Timoteo, capítulos del 1 al 4. Ante todo, insto a que se hagan rogativas, peticiones, súplicas, ruegos. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, etc. Entonces, cuando uno empieza a mencionar esos que están en eminencia, entonces cada ministro, porque hay que con nombre propio, todos los ministros actúan de una manera diferente, y entonces hay unos que nos impacientan, otros que no. Bueno, entonces hay que orar por todos. Si tienen nombre propio, mejor. Entonces, por la cúpula del ELN, por la cúpula de la FARC, por el Clan del Golfo, ¿sí? El Tren de Aragua, y los que ustedes van conociendo con nombres propios, van colocándolo. Entonces, por ejemplo, Mancuso, Otoniel, el jefe del Clan del Golfo, etcétera, etcétera. Vayan involucrándolos con nombres propios para que cuando los nombren o algo, no me deje yo afectar. Los vea con compasión, con amor, que ese amor que me pide el Señor, pero no un amor sarcástico, no un amor fingido, no un amor hipócrita. Y entonces vamos encontrando que hay mucho aspecto para tener en la oración, y de esta manera pues nos consideremos hijos de Dios, ¿no? Entonces vamos a terminar esta noche aquí, pero el sábado pues vamos a entrar más en profundidad con toda la categoría de individuos que nosotros no tenemos en cuenta en nuestras oraciones y que no aprovechamos, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, cuando nosotros lo que podemos hacer, ayudar, es hacer el bien al que te hace el mal, fuera que nos dicen ore por ellos, es también
pedirle al Señor que nos dé las ideas, nos dé los planeamientos, las estrategias para poder yo ejecutar con cada uno de mis enemigos lo que Él me pide en este pasaje de Mateo 5:44. Entonces, si no, somos siervos malos, mediocres, como dice Lucas 17:10, ¿no? Hicimos lo que nos pidieron, pero nosotros tenemos que ir más allá, más allá. Entonces, la invitación para el próximo sábado, Dios mediante, si nos tiene con vida, y es su voluntad de que podamos tener la tercera parte de este tema, porque vamos viendo que no hay excusa para no tener tiempo y contenido en la oración, no hay excusa, estamos acostumbrados a lo mismo, ¿no? Y aquí la exhortación es a llenar unos vacíos y ser más exigentes con nuestro modelo de oración, ¿no? Oremos. Bendito, misericordioso, amante Padre Celestial, honra, gloria y poder tuyo por la eternidad. Gracias por esa paciencia que nos tiene, Señor, para que podamos capacitarnos mediante tu Santo Espíritu en este trasegar de amar al enemigo, de bendecirlo, de estar en disposición de hacerle el bien y de orar por ellos. Fortalécenos en ese vínculo del amor, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo perdona. Ese amor que no deja de ser, para que seamos unos individuos genuinos, auténticos, en esa manera de orar por aquellos que nos han, de una manera directa o indirecta, perjudicado en nuestros procederes, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra integridad familiar, etc. Gracias, Señor, por ser nuestro aliado en esta estrategia de seguir adelante ante esas dificultades y esas exigencias que a veces en nuestro comportamiento y conocimiento e interpretación humana nos cuesta sobremanera. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, ese amor que no deja de ser, pero que se manifiesta hacia nosotros a través de tu Santo Espíritu, nos gobierne. Y de esta manera podamos ir perfeccionándonos en tu carácter. Bendice a cada uno de los miembros de este grupo, sus familiares. Gracias por la integridad de las conexiones de esta noche. Y como es conforme a tu y santa voluntad, deseamos que cada uno de nosotros tengamos una noche reparadora y mañana, en las exigencias de un nuevo día, podamos seguir también siendo individuos armados de tu Santo Espíritu para enfrentar las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das para ejercer nuestra labor cristiana. En Cristo Jesús te lo agradecemos, en tu Santo Espíritu y en ti, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, entonces queda la invitación nuevamente para que el Señor nos acompañe mañana primero, luego el sábado, y que podamos cumplir ese deseo de compartir con ustedes el próximo sábado en la noche. Un abrazo fraterno a través